todos? Espero que anden muy bien. Hoy voy a contar una situación que me pasó y voy a, como se titula este video, mostrarles toda la historia de principio a fin de un tema médico que para mí apareció de la nada y fue una total sorpresa, y por suerte salió todo bien. Lo estoy contando para atrás porque quería asegurarme de que todo estuviera bien antes de contar todo esto. Así que voy a empezar por el principio y voy a ir mostrando todos los pasos de todo lo que fue sucediendo. Este video, como igualmente dice el título, es sobre un quiste en el ovario que lo descubrí por un simple examen médico que es de control, que deberían hacerse todas las mujeres o personas femeninas. Es importantísimo hacerse los controles, y si hay algo que yo aprendí con todo esto es que es extremadamente importante, porque literalmente te puede salvar la vida. En mi caso no fue tan extremo, pero sí podría haber tenido que tener una operación de emergencia si yo no me hacía cargo de esto a tiempo, demás. Pero la verdad que hacerse estos exámenes son importantes por un montón de cosas. Así que empiezo también diciendo eso. Ya voy a hablar más sobre ese tema. Pero lo primero que sucedió fue que haciéndome las ecografías de control, yo me hago todos los años una mamaria y una transvaginal, además de los análisis de sangre completos. No solo me los piden para viajar, para embarcar, sino que para mí son importantísimos, yo saber que estoy bien. Así que de todo lo que me hice que salió bien, la ecografía transvaginal salió con un quiste, y fue la primera vez en mi vida que yo tuve un examen, un análisis que tuviera algo de esa naturaleza. Que obviamente tengo algunos exámenes de sangre que salen mejores que otros, de repente estoy anémica, de repente tengo el colesterol un poco más alto o lo que fuera, pero son cosas normales que se regulan muy fácilmente y fin de la historia. Pero un estudio como este nunca me había salido así, y en general nunca tuve un tema de salud relevante, importante. Entonces, obviamente, cuando me salió esto, me largué a llorar del susto. Digamos, yo sabía que un quiste no es necesariamente nada malo, que puede ser una pavada realmente, porque hay muchos quistes que se disuelven solos, pero obviamente el miedo y la ansiedad me largué a llorar. Inmediatamente llamé a mi ginecóloga y le pregunté qué hacer. Y ella lo primero que hizo fue mandarme al cirujano de una. Entonces, obviamente lo empecé a hacer. Ella me dijo que no me preocupara, pero no me dijo que no era nada. No me dijo, no me aseguró que en la mayoría de los casos podía no ser nada. Entonces lo primero que hice fue buscar cirujanos. Yo, desde que estoy acá, que pago una prepaga, es decir, un seguro médico, y sé que estoy cubierta en la generalidad de las cosas, pero por el plan que yo tenía pocos médicos a los cuales recurrir. Entonces la búsqueda se tornó un poco dificultosa, y mientras estaba buscando cirujanos o cirujanas, encontré una ginecóloga, en realidad un estudio de ginecólogas, que tenía turno 2 días después de la que yo estaba buscando. Entonces inmediatamente saqué un turno, dije, ¿por qué no? Capaz que hay una cirujana ahí, aunque yo no estaba segura. Entonces voy a una ginecóloga nueva simplemente porque la verdad tenía tiempo, y lo que yo no quería era usar ese tiempo en mi casa volviéndome loca. Esta ginecóloga, que la verdad me dejó encantada, no porque me haya dicho algo diferente, de hecho me dijo exactamente lo mismo, incluso usó las mismas palabras, me dijo que me ocupara, y lo que agregó fue que me hizo 2 estudios que para mí fueron todo.
Uno era otra ecografía, una ecografía también transvaginal, pero con ecodoppler, y un análisis de sangre que saca algo que se llama los marcadores tumorales, que como suena es básicamente para saber si hay algo cancerígeno. Me mandó a un lugar específico para la eco, me mandó con una doctora específica, y cuando fui, que me trató muy bien, particularmente estaba en el IDIM, en Capital Federal en Buenos Aires, lo que hicieron ahí fue ver en más detalle el quiste. En principio, con la primera eco, el quiste era complejo, porque aparentemente se dividen en simples y complejos, y era de unos 5 y pico de centímetros, que es considerable. Los quistes que suelen decirse que los puedes controlar y ver qué pasa son más chicos, de 2 y pico de centímetros, entonces este ya también tenía eso por otro lado, no solo era complejo, sino que era un poco más grande. La ecodoppler lo que sacó fue más detalle, específicamente que era más grande. Es posible que en la primera simplemente no se haya visto el total, entonces en la segunda lo que se vio es que tenía más o menos 7,5 de centímetros de tamaño. Y los detalles de la ecodoppler, para simplificar, dieron negativos, o sea que no había nada de que alarmarse. No quiero entrar en cosas médicas, por la verdad es que no lo entiendo, no sé los nombres, no quiero decir cosas que estén mal, pero bueno, para lo que nos importa es que lo que estábamos investigando dio negativo. Perfecto. Los marcadores tumorales también dieron negativo, y eso fue lo más importante para mí, las dos cosas, porque ya teníamos en realidad toda la información. Ya incluso saliendo de esa eco, cuando tuve los resultados, sabíamos lo que había que hacer. Obviamente volví a la ginecóloga, pero ya estaba en el análisis de esta eco, y teniendo en cuenta que los marcadores eran todos negativos, básicamente decía que este era un quiste dermoide, que es un quiste muy común en el ovario derecho, y básicamente que me tenía que operar, que me lo tenían que sacar. Bueno, es muy, como decías, muy normal, especialmente en mujeres de mi edad. Cuando voy a la ginecóloga ya me confirma todo esto, me dice lo mismo, me obviamente deriva a un cirujano, ella a uno en particular, que finalmente, bueno, por una cuestión de turnos no pude ir, pero tenía ya varios nombres, varias personas que diferentes médicos me habían recomendado. Y volviendo al tema del seguro médico, yo no encontraba ninguna de todas estas personas en la cartilla, por ende no me puedo atender por el seguro médico, entonces les tengo que pagar aparte. Y el problema no era pagarle una consulta aparte, porque eso yo lo podía hacer, sino que entonces la cirugía iba a ser aparte. Y entonces, ¿qué sentido tiene pagar todos los meses seguro médico? Tenía que encontrar a alguien que estuviera en mi cartilla, y además sé que tengo un buen seguro médico, entonces había que usarlo. El próximo paso entonces fue hablar con el seguro médico, con la prepaga, y pedir el pase de plan a uno un poquito más elevado, que la diferencia era de 2.000 pesos. 2.000 pesos acá en Argentina son $10. Entonces, teniendo en cuenta que no era una diferencia importante, yo la podía pagar. Pedí el cambio de plan, que la verdad es que me podrían haber dicho que no, y lo primero que me dijo la persona que me atendió fue: técnicamente no se puede, porque vos estás en este plan hace menos de 6 meses, lo cual era cierto. Yo empecé en enero y todo esto empezó en febrero. A todo esto no dije fechas. Todo esto me lo enteré la primera semana de febrero, porque los estudios fueron de la última de enero, y ya estamos a esta altura a 15 de febrero más o menos. O sea, pasaron 2 semanas desde que me hice los primeros estudios hasta este momento, que ya sé que sí o sí me tengo que sacar el quiste. Esta persona que me atendió en la prepaga me dijo justamente esto, que como estaba hace menos de 6 meses probablemente no pudiera, pero que hiciéramos el trámite igual, que de última me lo iban a rechazar. También me atendió súper bien y me dijo: te voy a llamar entre hoy y mañana y te voy a decir cuál fue el resultado de este análisis. Y dicho y hecho, esa mañana, la mañana siguiente,
me llamó como a las 9 de la mañana. De hecho yo estaba durmiendo y cuando me llama me dice discúlpame, te despierto, y yo le digo, digamos, inmediatamente me dice las buenas noticias y yo le digo despertame porque esto para mí es muy importante, así que no hay ningún problema, prefiero saberlo cuanto antes. Así que me dijo que me habían aprobado el cambio, entonces obviamente significaba que yo tenía que pagar más, pero era una diferencia que además a mí no me era significante, porque si yo tenía que pagar una consulta aparte con cualquier médico, ya esa consulta me iba a salir más que la diferencia. En fin, mis ahorros iban a ir a esto si hacía falta, y mi familia también estaba ahí diciéndome te vamos a ayudar en lo que haga falta si lo necesitas. Pero ya he hecho esto y bueno, contando el futuro, no hubo que gastar más que lo que yo pagué en la prepaga, y eso es un alivio gigante porque bueno, lo voy a contar en un ratito. Pero el punto es que sí, en resumen, no tuve que pagar nada más que la prepaga de todos los meses. Bueno, pido el turno con uno de los cirujanos que me habían recomendado. Estamos a mitad de febrero, yo conseguí turno para el 14 o el 15 de marzo. Es decir, un mes después, y yo ya sabía que yo quería hacer esto lo más rápido posible, no solo por estar asustada y querer sacármelo de encima, sino que quería volver a trabajar pronto. Entonces, cuanto antes lo hiciera, menos tiempo yo perdía, pero obviamente lo más importante es que me asustaba y quería terminar con todo esto. Como mi plan no estaba cambiado hasta marzo, específicamente el 1 de marzo, yo en ese momento no podía hacer nada. Yo podía pedir turnos para marzo, pero si no había turnos no podía modificar nada. Entonces cuando llamé y hablé con la secretaria de este médico, ella me dice llama a la primera hora de la mañana, que por lo general hay muchas cancelaciones en este momento, seguramente consigas un turno antes. Pero obviamente tenía que esperar a marzo, así que el 3 de marzo, porque 1 y 2 fueron feriados, llamo al cirujano y consigo un turno. Esto era un miércoles, consigo un turno para el viernes 5 de marzo. Y voy al cirujano. Es una persona muy experimentada y de hecho me lo recomendó una ginecóloga, y después por otras cuestiones vi a otra ginecóloga que también lo conocía y también habían trabajado juntos en algún momento. Terminó siendo una persona de mucho renombre y a mí me dejó muy tranquila eso. Es decir, como decía, con mucha experiencia y que iba a hacer seguramente las cosas lo mejor posible. Entonces voy a la consulta y él de vuelta me cuenta lo mismo que yo ya sabía. Otra cosa que no mencioné es que un quiste dermoide es un tumor benigno, pero por las características se llama de las dos maneras, quiste dermoide o teratoma, tumor benigno. Bien, él me explica lo que tengo, me muestra, me dibuja en qué lugar del ovario lo tenía, y me dice inmediatamente pongamos fecha para la cirugía. En eso me dice que él se iba a ir de viaje, y yo le digo yo tengo total disponibilidad, decime cuándo y dónde y yo estoy ahí. Yo en ese momento no estaba trabajando, no estaba haciendo nada, no tenía contratos en el futuro, lo único que podía hacer era esperar a todo esto. Entonces obviamente mi prioridad, aunque tuviera que estar a las 6 de la mañana en Pilar, lo iba a hacer. Bueno, casualmente encontré un turno el 23 de marzo a las 5 de la tarde, me agendó y efectivamente ese día me operé. Así que ahora viene toda la parte de la operación, todo esto lo voy a mostrar en los siguientes videos.